Y bueno, demos paso. Daniel Lizárraga, buenos días. Hola, Bienvenido buenos días, nuevamente. buenos Ya te días. había saludado hace rato, pero te saludo nuevamente para quienes sintonizan ahora nuestra emisión. Saludos. Bueno, Daniel Lizárraga, estamos observando con mucho interés lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció el día de ayer y de lo que nos habla en un momento más Natalia Estrada. Esta decisión que toma la CNDH de reclasificar el expediente del caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves a derechos humanos es un asunto importante. Debo decir que en nuestro equipo de investigaciones especiales, Daniel Lizárraga, pues hemos seguido de cerca este tema. Los colegas junto contigo han desarrollado un trabajo de investigación sobre el caso Tlatlaya. Hay asuntos que aún no hemos presentado en este noticiero porque están en proceso de ser, están siendo trabajados noticiosamente y periodísticamente hablando, pero sí queremos hacer un alto en el camino de este proceso de investigaciones especiales porque los antecedentes que podríamos nosotros aportar en este instante a la opinión pública respecto al tema de Tlatlaya y de lo que significa acceder a la información del tema de Tlatlaya, pues son importantes y nos hemos topado con varias cuestiones de las cuales nos hablas, Daniel Lizárraga, esta mañana. Sí, así es, Carmen. De nuevo un saludo al auditorio. Es un trabajo que viene desarrollando fundamentalmente mi compañero Sebastián Barragán. Y bueno, nos hemos intentado tener acceso al expediente completo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vía acceso a la información respecto al caso Tlatlaya. Y estábamos en el inicio de la revisión de esta documentación, cuando sucedió lo que voy a contar a continuación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está impedida para seguir transparentando la información relacionada con el caso Tlatlaya, de este ataque ocurrido el 30 de junio del 2014 en el Estado de México. La segunda visitaduría de la CNDH fue notificada sobre un recurso judicial que establece una prohibición para transparentar los documentos que generaron tanto la Procuraduría de Justicia del Estado de México y la Procuraduría General de la República. El pasado 21 de octubre del 2014, este equipo de noticias MBS presentó una solicitud de información para conocer el expediente completo que usó la CNDH en su investigación sobre estos hechos y que finalmente derivó en la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos. El 16 de diciembre, semanas después, este organismo, la CNDH, respondió que los documentos se podían revisar en sus oficinas y hasta allá fue nuestro compañero Sebastián Barragán. Un día después, precisamente el 17 de diciembre, a Sebastián, la segunda visitaduría le notificó que había un recurso judicial que le impedía darle acceso, que le impedía transparentar lo que ya habían aceptado de cualquier documento relacionado con la investigación de Tlatlaya. Se trata de un recurso judicial, sabemos que es de un amparo o puede ser una suspensión provisional de amparo, aún no lo tenemos claro. Al momento la CNDH era la única autoridad que había accedido a presentar los documentos para conocer cómo fue la actuación de las autoridades en torno a la matanza de 22 civiles, es decir, la CNDH nos había dado acceso, insisto, después hubo un recurso judicial que a la propia CNDH le impidió seguirnos dando acceso a la revisión del expediente. Sí, y ahora déjame tener un segundo, sí. Daniel, perdón, porque es muy importante. Efectivamente, nuestro colega ya había podido acceder. Claro, no se puede llevar el material, no se lo puede llevar, pero lo puede consultar. La CNDH hasta ese punto había accedido a que nuestro colega revisara y de ahí hemos obtenido información a través de él muy relevante de este asunto Tlatlaya. En efecto, lo que se alcanzó a tener, pues es lo que tenemos todavía en elaboración periodística, pero se interpone, digámoslo así, al acceso a la información, esta situación que no nos queda clara de alguien que pudo haber... alguien que presentó un juicio de amparo. Alguien que presentó un juicio de amparo y que el Poder Judicial le da esta suspensión para que la CNDH ya no pueda seguirnos prestando el expediente, para decirlo claro. Así es. Y ahora esto se suma pues que este martes 13 de enero, como ya todo el público lo sabe, ya lo hemos dado más temprano, nos hemos dicho más temprano, la CNDH resolvió reclasificar el expediente del caso Tlatlaya como una investigación a derechos humanos, una investigación, grave a derechos humanos, con el que las autoridades puedan dirigir sus
cumplimiento de la recomendación en este sentido. Estamos a la espera de saber si esta reclasificación del expediente por violaciones graves a los derechos humanos implicaría que ya tuviéramos el acceso por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, o si prevalecerá esta suspensión o este juicio de amparo que al momento nos detuvo en la revisión del expediente. Pues esa es una pregunta que dejamos al aire. Efectivamente, no sabemos cuál fue la razón específica por la cual la CNDH decide hacer lo que Natalia Estrada nos informa más ampliamente esta mañana. Te escuchamos, Natalia. Gracias, Carmen. Un saludo para ti y el auditorio. Pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó el día de ayer al secretario de la Defensa Nacional, al Procurador General de la República y también al gobernador del Estado de México, así como a las víctimas, que el expediente del caso Tlatlaya se reclasificó como investigación de violaciones graves a derechos humanos. Cabe recordar, Carmen, que la Comisión Nacional consideró 15 de las 22 personas muertas en Tlatlaya, en el Estado de México, el pasado 30 de junio, fueron privadas de su vida por elementos del ejército. El organismo nacional dijo que esta acción permitirá que las autoridades a quienes fue dirigida esta recomendación por estos hechos, pues tomen en cuenta la reclasificación en las medidas que implementen para dar cumplimiento a la misma. Recordó que conoció de este caso por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos el 30 de junio del año 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, y conformó un equipo de trabajo que investigó el caso del 11 de julio y bueno, inició el oficio del expediente que dio origen a esta recomendación 51-2014 emitida el 21 de octubre del año pasado y dirigida a estas autoridades que les mencioné más adelante, y es que logró acreditar estos hechos violatorios consistentes en la privación arbitraria de la libertad, el uso arbitrario de la fuerza, la tortura, tratos inhumanos, así como actos violatorios de derechos a la verdad y al acceso a la justicia. Carmen, esto es parte de la comunicación que emitió ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Natalia, por informarnos. Buenos días. Buen día. Pues ahí está la CNDH reclasificando este expediente del caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves a derechos humanos. No sabemos con precisión cuál fue la razón por la cual la CNDH hace esto. Bueno, hay varias implicaciones en esta decisión que toma la CNDH. Lo que nos dice Natalia Estrada respecto a que los recomendados, es decir, las instancias que recibieron estas recomendaciones, que son el Ejército, la Procuraduría, las instancias públicas que recibieron estas recomendaciones, pues lo consideren en un territorio de violaciones graves. Pero Daniel Lizárraga, también esto tiene o puede tener o debería tener una connotación o una implicación en términos del acceso a la información. Si Noticias MBS, primera emisión, como nos has narrado, está contándole al público que tuvimos acceso al expediente de la CNDH con toda transparencia y libertad durante el tiempo en que nuestro compañero Sebastián Barragán pudo revisar, acudiendo a la propia institución, como dijimos hace un momento, no es que se pudiera llevar el expediente, pero tenía acceso a hacerlo. Esta resolución judicial, esta suspensión con miras a resolver un amparo, nos ha impedido volver a ver el expediente del caso Tlatlaya. Eso es lo que hoy Daniel Lizárraga nos comparte de este trabajo de Sebastián Barragán y de nuestra unidad de investigaciones. Un antecedente, Daniel, importante que aquí mismo dimos también sobre el acceso a la información cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos, se dio con el caso San Fernando. Esta masacre, esta otra masacre, en este caso de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que nos llevó a buscar el expediente, las informaciones, y finalmente, en algo que tú nos vas a recordar esta mañana, se destrabó el asunto, dado que se pudo identificar que aquello fue violaciones graves a derechos humanos y que por lo tanto se podía tener acceso a lo que hasta ese momento no se podía tener acceso. Me parece que es un antecedente el de San Fernando en el acceso a la información como violaciones graves a derechos humanos que podría o debería tomarse en consideración en términos judiciales cuando alguien decide promover un amparo que lleva a la CNDH a cumplir una resolución judicial de impedirnos seguir viendo el expediente. Que reclasifique la CNDH como delitos graves también tiene esta vertiente, Daniel. Sí, es importante este antecedente por lo siguiente, Carmen, porque está, entre otras cuestiones, vinculado directo al acceso a la información. ¿Por qué decimos esto?
y por qué es importante que la CNDH en términos públicos haya reclasificado el expediente como violación grave a los derechos humanos. El antecedente es el siguiente: un organismo internacional que se dedica precisamente, su chamba es desclasificar archivos en el mundo, ni más ni menos, que es el National Security Archive, con sede en Washington, que hemos hecho varios trabajos con ellos. Hicieron una investigación ellos relacionada con acceso a los documentos a que aún no eran públicos, que no se conocían, privados, notas informativas, en fin, peritajes sobre el caso de San Fernando. Ellos hicieron solicitudes de acceso a la información a la PGR, se fueron al IFAI y se les negó continuamente la información. Ellos en un largo proceso judicial terminaron en un juzgado y ellos mediante un amparo lograron que se les diera acceso a la información, y su alegato principal es que en el caso de San Fernando había violaciones graves a los derechos humanos y de acuerdo a nuestro marco normativo, a nuestro marco de transparencia y rendición de cuentas, eso era un motivo suficiente para que se abriera la información. Y ellos ganaron el juicio y les dieron acceso a la información. Ya en su momento difundimos de la tarjeta informativa de lo que se trataba, que era la tarjeta informativa en la cual se comprobaba que había participación de la Policía Municipal de San Fernando en esos hechos, que era la esencia de la tarjeta informativa que tuvieron acceso. Pero ellos tuvieron acceso una vez que un juez les dio la razón que esa información era pública por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos. Ahora, por separado, como lo dices, la CNDH nos informa que ha clasificado, o ha reclasificado, mejor dicho, el caso de Tlatlaya por violaciones graves a los derechos humanos, y eso quiere decir que están exactamente en términos, por lo menos de acceso a la información, en los mismos, digamos, en el mismo nivel que el caso de San Fernando. Sin la menor duda, pues ahí está el asunto. Queda una pregunta, bueno, varias preguntas ahí. Una de ellas tiene que ver con la decisión que tomó la CNDH en la anterior presidencia, que si bien tiene el mérito, digámoslo así, de haber investigado el caso Tlatlaya y haber expuesto cosas muy fuertes en el informe que presentó Raúl Plasencia en su momento sobre el caso Tlatlaya, si bien eso es cierto y esas recomendaciones provienen de la anterior presidencia, también es cierto que no se identificaron estos hechos como violaciones graves a derechos humanos, cuando a todas luces no se necesita ser un experto. Estamos frente a una actuación del ejército mexicano sumamente grave de violaciones a derechos humanos que costaron la vida a estos civiles en este pasado año 2014, en abril de 2014. Pues seguiremos de cerca el tema, Daniel Lizárraga, por supuesto. Veremos incluso qué pasa con la CNDH frente a un amparo que promueve a alguien, que no sabemos exactamente quién promueve, todavía no sabemos quién promueve ese amparo. Ojalá que logremos identificar, pues porque será importante saber quién está interesado en que medios de comunicación o este medio de comunicación cualquier otro, quién está interesado en que la CNDH no pueda, como había decidido hacer, compartir el expediente que tiene en su poder de su investigación con medios de comunicación. ¿Quién ha tomado la decisión de proceder judicialmente contra esta decisión de la CNDH de sí permitir el acceso al expediente Tlatlaya y que ha logrado la suspensión en lo que se resuelve este amparo? Vamos a ver si la CNDH pues se defiende de ese amparo con argumentos legales, pues que efectivamente tengan antecedentes como el caso San Fernando, que es un buen ejemplo en este momento para recordar y para traerlo a la mesa. Así que todo sigue su curso y lo vamos a seguir informando. Hasta donde alcanzamos a investigar, hasta donde alcanzamos a ver el expediente, el documento y la investigación de la CNDH, pues estamos frente a asuntos verdaderamente delicados, no solo de la actuación del ejército mexicano, como aquí se ha informado, no solo, que ya es muchísimo, de la actuación de quienes estaban a cargo de esa situación en la bodega de Tlatlaya, que terminaron por ejecutar a estos civiles, sino lo que vino después. Aquí tenemos autoridades militares y autoridades civiles del más alto nivel que están identificadas con mucha claridad en conductas absolutamente inadmisibles que nos hacen preguntar cómo es posible que después de recomendaciones del tamaño de las que ha dado la CNDH sobre el caso Tlatlaya sigan en funciones los que están en el expediente. Sobre todo, Carmen, hay que recordar que con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su momento también mi compañero Sebastián presentó un amplio reportaje, en la recomendación está muy claro y además es pública,
que hubo actos de tortura contra dos de los testigos, por parte de personal que públicamente no se dijo su nombre, de la Procuraduría de Justicia mexiquense, para tratar de desvincular al ejército de lo que ahora ya se sabe. Es decir, ahí hay una responsabilidad de autoridades de la Procuraduría de Justicia mexiquense respecto a actos de tortura contra las dos personas, las dos mujeres que habían fungido como testigos. Uno, para que se declararan culpables, ahora ya están en libertad, y después para que en sus declaraciones no pusieran ante el Ministerio Público lo que ellas habían visto de las ejecuciones que habían cometido los militares. Se torturó, se mintió, se modificó la escena del asunto, o sea, el conjunto de conductas efectivamente conduce a violaciones gravísimas de derechos humanos y, como digo, sorprende que a estas alturas del partido, con lo que se ha investigado, con lo que son las recomendaciones, se mantengan en sus puestos varios funcionarios con responsabilidades muy importantes. Y sigue la investigación sobre la cadena de mando en el propio ejército y no sabemos exactamente hasta dónde va a parar el asunto del caso Tlatlaya. Esto que sucedió en esta bodega de esta pequeña localidad del Estado de México, ya muy cercana al Estado de Guerrero, en donde pues hubo lo que hubo, un primer enfrentamiento, una circunstancia descrita ya con mucha claridad en estas investigaciones y en estos testimonios que han ofrecido las sobrevivientes. Así que pues esto continúa, evidentemente continuará, y nosotros quisimos compartir, Daniel, con el auditorio, cuando vimos que la CNDH reclasificaba como delitos graves, pues quisimos compartir en este tramo de nuestra investigación con lo que nos topamos como medio de comunicación, con nuestro acceso interrumpido ante la CNDH, que hoy se ve impedida judicialmente se ve impedida judicialmente por lo menos hasta ayer de permitirnos seguir consultando dicho expediente del caso Tlatlaya. Pues ahí está, Daniel Lizárraga. No nos despedimos porque tenemos más cosas esta mañana y por lo pronto hacemos una pausa y volvemos con más.